Bienvenida al aula virtual de profesoras y profesores de Geografía e Historia. Esta semana comenzamos la preparación de la prueba didáctica, sin duda la que más nos acerca al ejercicio de nuestra profesión, así que disfrutémosla. Como sabéis, nos encontramos en un momento de cambios, tanto en el sistema de acceso a la función pública docente como en la ley educativa. Así que, ¿cómo vamos a adaptarnos a todos estos cambios las semanas que preparemos la prueba de aptitud pedagógica, la prueba didáctica? Con respecto al sistema de acceso, tenemos oposiciones para plazas de reposición y nueva creación y oposiciones para plazas de estabilización. Para las plazas de reposición y nueva creación, la prueba de aptitud pedagógica consiste en la presentación y defensa oral de una programación didáctica y la exposición oral de una de sus unidades didácticas. Mientras que la prueba de aptitud pedagógica para las plazas de estabilización consiste en la presentación, defensa y exposición oral de una unidad didáctica. Por lo tanto, a lo largo del curso vais a aprender a hacer tanto una programación didáctica con sus correspondientes unidades didácticas como una unidad didáctica individualizada, completamente desarrollada desde el principio. Y bien, ¿qué es una programación didáctica entonces? La programación didáctica, la PD, es un documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente en el marco del proyecto educativo y de la programación general anual del centro educativo, con el fin de organizar la actividad didáctica de cada materia, así que están organizadas por materias. La programación didáctica se concreta en ella en diferentes unidades didácticas, diferentes unidades de programación que son las unidades didácticas, así se concreta. En otras palabras, una PD es un plan de trabajo para un curso escolar de la materia que se va a impartir. Por ejemplo, el plan de trabajo para Historia de España, de segundo bachillerato, dentro de un contexto educativo concreto y, en nuestro caso, que siempre va a ser un centro público. Bien, en esa programación se explica cómo se concretan los elementos curriculares, a saber, los objetivos, las competencias, los contenidos o saberes básicos, la metodología, los criterios de evaluación, cómo se atiende a la diversidad, cómo se trabajan los elementos transversales, cómo se evalúa y califica y en cuántas unidades didácticas se divide, qué y cuándo se va a trabajar en cada unidad didáctica. Todo eso forma una PD. Entonces, ¿qué es una unidad didáctica? Pues una unidad didáctica consiste en una programación de enseñanza en un tiempo determinado. Realmente se trata, en el fondo, de una propuesta de trabajo relativa al proceso de enseñanza y aprendizaje de carácter temático, va por temática. Siguiendo el ejemplo anterior, con la materia de Historia de España, segundo bachillerato, una unidad didáctica de esta materia sería, por ejemplo, uno de los temas de esa materia, como podría ser la restauración borbónica, o la Segunda República, o la dictadura de Franco. En cada unidad didáctica habría que concretar el contexto educativo en el que se inscribe, los objetivos que se pretenden, las competencias que se van a trabajar, los contenidos o saberes básicos, los criterios de evaluación, la metodología que se va a utilizar, las actividades de enseñanza y aprendizaje propuestas con su secuenciación, cómo se atiende a la diversidad e individualidad de la enseñanza, la transversalidad, la evaluación y, por supuesto, la calificación de esa unidad didáctica. Para que comprendáis bien el carácter de ambos documentos, permitidme explicaros los distintos niveles de concreción curricular mediante una pirámide, que es esta que tenemos en la imagen, es muy explicativa. Pero antes de empezar, seguro que os estaréis preguntando, ¿qué es eso del currículo? ¿Verdad? Bueno, pues en el currículo es donde se encuentran las enseñanzas que transmitimos. Todas las materias que la ley educativa nos permite impartir con los contenidos o saberes básicos y sus correspondientes criterios de evaluación, entre otros elementos como son los objetivos, las competencias y los métodos pedagógicos. Eso es el currículo. El Estado establece el primer nivel de concreción curricular, la base, a través del currículo básico o de enseñanzas mínimas. Luego cada comunidad autónoma lo adapta a las peculiaridades de su territorio autonómico mediante el currículo educativo, correspondiente mediante un decreto u orden curricular. Cuando vayamos a programar, este será nuestro documento principal de consulta, el currículo de la comunidad autónoma.
El siguiente nivel curricular corresponde a los centros educativos, los cuales en ellos se contextualizan realmente los elementos curriculares al centro y está formado por el proyecto educativo y la programación general anual. Los departamentos didácticos de cada centro, en nuestro caso el Departamento de Geografía e Historia, coordina las programaciones didácticas de las materias. El profesorado entonces contextualiza los elementos curriculares a su grupo clase, teniendo en cuenta lo establecido por el centro en su proyecto educativo y partiendo por supuesto de la programación didáctica de la materia establecida por el departamento. Nuestro trabajo. Pues nuestro trabajo consiste en elaborar la programación didáctica de aula adaptada a nuestro grupo para una materia concreta. Ese es nuestro trabajo. Y en elaborar las unidades didácticas, que son los instrumentos educativos, ambos que hoy vamos a empezar a elaborar. El último nivel de concreción curricular consiste en individualizar la enseñanza atendiendo a la diversidad, con el asesoramiento, eso sí, del Departamento de Orientación, mediante las adaptaciones que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo requiera. Bien, pues ahora que ya sabemos qué es una programación didáctica y una unidad didáctica, voy a explicaros cómo vamos a adaptarnos al cambio de normativa en este curso escolar 2022-2023. Este curso académico se inicia con la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, la LOM-LOE. El diseño curricular de esta ley parte de los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas, que tanto para la ESO como para Bachillerato, partiendo de los cuales las comunidades autónomas elaboran sus currículos educativos. Para el presente curso académico, el 2022-2023, se implantan en los cursos impares, es decir, primero y tercero de la ESO y primero de Bachillerato. El resto de los cursos pares, segundo y cuarto de la ESO y segundo de Bachillerato, se implantarán a partir del curso 23-24. En estos cursos pares, durante el curso escolar 22-23, se mantiene la aplicabilidad del currículo básico. Por lo tanto, el alumnado que vaya a programar en un curso impar debe hacerlo en base al nuevo diseño curricular derivado de las enseñanzas mínimas y sus currículos autonómicos. Y el alumnado que decida programar en un curso par tendrá que utilizar como marco de referencia el currículo básico y sus correlatos autonómicos. Entonces, llegado a este punto, seguro que os estaréis preguntando ¿qué curso y materia elijo yo para programar, verdad? Bueno, será la convocatoria de oposiciones la que indique de manera concreta con qué normativa tenemos que programar. En general, las convocatorias suelen indicar que se programará con la normativa vigente en el momento de la convocatoria, que en este curso académico es el que acabo de mencionar. En los cursos pares, la derivada del currículo básico; en los cursos impares, la derivada de las enseñanzas mínimas. En anteriores procesos selectivos en los que hubo cambios de normativa, como de la LOE a la LOMCE, algunas convocatorias dieron la opción de elegir la antigua o la nueva normativa, pero lo más habitual hasta el momento ha sido la normativa vigente en este curso escolar. Si tomamos como ejemplo la convocatoria de Comunidad de Madrid, que ahora mismo es la única que tenemos ya convocada, indica que la normativa de referencia efectivamente es la que está en vigor en el curso 2022-2023. Bien, cuando el alumnado me pide consejo sobre el curso o materia en la que programar, yo siempre recomiendo elegir el curso y la materia en la que tengamos experiencia docente de algún tipo, de verdad, o la materia en la que nos gustaría impartir. También soy de la opinión de que es más rápido rehacer un trabajo preexistente que reconstruir un trabajo desde cero. Como en oposiciones no nos sobra el tiempo, mi consejo para este curso escolar 2022-2023 es que el alumnado que tenga trabajo didáctico hecho en curso par, derivado del currículo básico, es aconsejable que lo reutilice porque avanzará con más rapidez, será la última vez que lo utilice. El alumnado que haya programado anteriormente en curso impar tendrá que transformar ese trabajo a la nueva normativa. Y el alumnado que empiece a programar de cero es mejor que programe en un curso impar,
con la nueva normativa. Así, este trabajo didáctico puede servirle en el futuro para próximos procesos selectivos, porque lo que es el trabajo didáctico de curso par derivado del currículo básico solo estará vigente este año y ya está. Bien, pues en cualquier caso, como siempre digo, cada persona es la que más y mejor se conoce a sí misma y entonces es la mejor consejera de sí misma. Elijáis lo que elijáis, no quiero que os preocupéis porque aprenderéis a hacer programaciones y unidades didácticas con las dos normativas para los dos sistemas de acceso. Dentro de la plataforma, en el módulo de legislación, además del actual sistema de acceso con los tipos de pruebas a realizar, tendréis toda la normativa educativa vigente en el curso escolar 2022-2023 para la ESO y para bachillerato en todas las comunidades autónomas. Vais a disponer de toda nuestra ayuda con unas clases muy explicativas, unos bloques didácticos muy trabajados con ejemplos claros para todos los cursos y materias de nuestra especialidad, y en los controles os guiaremos a lo largo de todo el proceso de elaboración de vuestro trabajo didáctico. Por cierto, ¿cómo se van a organizar las clases y los bloques didácticos? Las clases van a ser muy explicativas, es decir, se trata de una explicación de los contenidos que hay dentro de los bloques, los cuales los bloques os servirán para apoyar el conocimiento adquirido en la clase mediante ejemplos claros y concisos. Primero se ve la clase y luego se lee el bloque. Las clases se inician explicando los elementos curriculares que se van a trabajar esa semana. Primero con la normativa derivada del currículo básico, que es la que se conoce, y luego con la normativa derivada de las enseñanzas mínimas, que es la nueva. Posteriormente se explica cómo elaborar la parte correspondiente para realizar una programación didáctica y una unidad didáctica. En la segunda parte de la clase, entonces ya se explican los detalles a tener en cuenta en los diferentes currículos educativos de todas las comunidades autónomas. Se cierra con un resumen todas las clases. Los bloques parten de la teoría didáctica necesaria para que aprendáis a programar y para elaborar desde el comienzo tanto una programación didáctica como una unidad didáctica desarrollada, con la normativa derivada del currículo básico y la derivada de las enseñanzas mínimas. A continuación, encontraréis ejemplos elaborados por AGH para todos los cursos y materias de nuestra especialidad correspondientes a una programación didáctica y a una unidad didáctica desarrollada. En los cursos pares con el currículo básico y en los cursos impares con las enseñanzas mínimas. En el anexo se incluirán ejemplos específicos con el currículo de cada comunidad autónoma. Serán 2 ejemplos de programaciones y 2 ejemplos de unidades didácticas desarrolladas, para cursos pares y para cursos impares, que os servirán para detallar vuestro trabajo didáctico. También encontraréis las peculiaridades de los currículos autonómicos y la normativa que hay que tener en cuenta. Los cambios entre la normativa estatal y la autonómica se señala en color azul en el bloque y en los ejemplos, con el propósito de que conozcáis las peculiaridades de esa comunidad autónoma en la que queréis opositar. Cuando las diferencias en relación con el resto de las comunidades autónomas y los reales decretos lo exigen, entonces creamos un bloque didáctico o una clase independiente. ¿Por qué lo hacemos así? Porque sabemos que la mayoría de las personas que opositan les da igual trabajar a la mayoría en una comunidad autónoma que en otra. Lo que buscan realmente la gente, sobre todo que empieza, es un trabajo estable. Intentan presentarse a varias comunidades o pueden cambiar de decisión en el último momento cuando ven que tienen más posibilidades en determinada comunidad autónoma, mejor en la comunidad autónoma vecina. De este modo, de manera muy sencilla, a través de los bloques y las clases, podréis adaptar el trabajo didáctico que estéis elaborando para una comunidad autónoma al mismo tiempo para otra. Esta es precisamente la gran especialidad de AGH, que trabajamos en todas las comunidades autónomas. Pues bien, esta primera clase se divide en 2 partes fundamentales. En la primera parte de la clase vemos, pues vamos a ver los 2 diseños curriculares, el del currículo básico y el de las enseñanzas mínimas. Os los voy a explicar. Presentaré los elementos que se van a trabajar a lo largo del curso y la relación existente entre los distintos elementos curriculares. Luego os explicaré qué elementos debe contener el índice de una programación o unidad didáctica y el sentido de cada uno de estos elementos del índice. También os explicaré la importancia de hacer una pequeña justificación o introducción del trabajo didáctico que se va a realizar. En la segunda parte de la clase explicaré
comunidad por comunidad, algunas de las peculiaridades para tener en cuenta en esta parte introductoria del trabajo didáctico. Pues bien, ¿preparados? ¡Empezamos! El Real Decreto 1105/2014 establece el currículo básico de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato. Este Real Decreto dio lugar a un conjunto de currículos autonómicos en los cuales se trabaja, con los cuales realmente trabaja cada comunidad autónoma. El diseño curricular que establece se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias y en nuevos enfoques pedagógicos que supusieron un importante cambio en los planteamientos metodológicos hace 8 años. En esencia, se trata de una visión que tiene muy presente las necesidades del aprendizaje del alumnado y los retos que plantea la sociedad del siglo XXI. El currículo de cada materia se diseñó partiendo de los objetivos propios de cada etapa educativa y de las competencias que se pretenden desarrollar, mediante el establecimiento de los contenidos, una metodología didáctica acorde al aprendizaje competencial y de la evaluación, cuyos referentes son los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. Voy a explicar cada uno de estos elementos curriculares para que cuando programéis comprendáis qué es cada uno de estos y la relación existente entre ellos. Los objetivos hacen referencia a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar cada etapa educativa como resultado de las experiencias de enseñanza y aprendizaje planificadas a tal fin. Las competencias son las capacidades para activar y aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa con el fin de lograr la realización adecuada de las actividades planteadas. Se trata de 7 competencias clave que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para ejercer una ciudadanía activa, para la inclusión social y también para el empleo, para el desarrollo del empleo. Los contenidos son el conjunto de conocimientos, de habilidades, destrezas y actitudes propios de cada materia que contribuyen al logro de los objetivos de cada etapa educativa y a la adquisición de las competencias. Por lo tanto, como podéis ver, existe una relación entre los objetivos, las competencias y los contenidos. Los contenidos establecen la base sobre la que el alumnado desarrolla las competencias y las competencias contribuyen al logro de los objetivos propuestos para la etapa ESO y bachillerato. Otro elemento del currículo es la metodología, que comprende el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones del profesorado con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. El rol del profesorado es el de diseñar actividades, tareas o situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, así como la aplicación de los conocimientos aprendidos. Es decir, en este diseño curricular se promueve que el profesorado utilice una metodología activa que garantice un aprendizaje competencial del alumnado sobre la base de los contenidos para alcanzar los objetivos. La realización de actividades, tareas e incluso la propuesta de situaciones de aprendizaje a fin de resolver problemas o retos ya era hace 8 años uno de los propósitos del diseño curricular, aunque solo fueron los diseños curriculares de Canarias, País Vasco y Cataluña aquellos que integraron la metodología basada en la creación de situaciones de aprendizaje de manera directa. En cuanto a la evaluación, los criterios constituyen el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado y describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias. Por lo tanto, el referente de la evaluación es claramente el conjunto de los criterios de evaluación, que vienen relacionados con los contenidos y las competencias, pues estos criterios de evaluación permiten valorar el aprendizaje del alumnado, tanto en conocimientos, los contenidos, como en competencias clave, capacidades. Y finalmente, encontramos los estándares de aprendizaje evaluables, que fue la gran novedad que introdujo el diseño curricular anterior
y que consistía en las especificaciones de los criterios de evaluación para definir los resultados del aprendizaje. Condicionaban las actividades y concretaban lo que el alumnado debía saber comprender y saber hacer. Los estándares de aprendizaje actualmente tienen un carácter meramente orientativo, así lo establece la normativa actual. En la normativa también se mencionan otros elementos importantes como son la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y los elementos transversales al currículo, que debemos, por supuesto, tener en cuenta cuando programamos. De hecho, para garantizar la equidad e inclusión y que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades, así como los objetivos y las competencias de cada etapa, se permiten las medidas de tipo curricular y organizativas que sean necesarias. Finalmente, los elementos transversales que se mencionan en la normativa se refieren al uso y manejo de las TIC y la comunicación audiovisual, el emprendimiento, el fomento de la lectura y de la expresión oral y escrita y la educación cívica y constitucional que recogen todo un conjunto de actitudes, valores y normas que desempeñan un papel esencial en el desarrollo integral del alumnado y que se trabajan desde todas las materias. Pues bien, estos son los elementos que vamos a manejar tanto en la realización de una programación didáctica como de una unidad didáctica en los cursos pares. Los vamos a trabajar en profundidad a lo largo de las diferentes semanas. Hoy solo lo único que hemos hecho es hacer una presentación de todos ellos que nos permitirá crear una introducción adecuada de nuestro trabajo didáctico. Los Reales Decretos 217/2022 y 243/2022 establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas para ESO y bachillerato respectivamente. Partiendo de estos, las comunidades autónomas elaboran sus propios currículos educativos. Finalmente, los centros educativos se encargan de desarrollar y completar el currículo. El nuevo diseño curricular supone un cambio profundo en ambas etapas educativas. En esencia, el eje vertebrador de la nueva propuesta curricular es el desarrollo competencial del alumnado, que trata de fomentar un aprendizaje autónomo, significativo y reflexivo que se adapte a las necesidades educativas del propio alumnado y a los importantes cambios políticos, económicos, sociales y culturales de la sociedad actual. Se produce una reformulación del currículo, entendido como el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, enunciados en forma de saberes básicos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las etapas y materias, orientado a facilitar el desarrollo académico, personal y la implicación social del alumnado, garantizando una formación integral. Esa es la esencia. Veamos a qué se refiere cada uno de estos elementos curriculares y la relación que guardan unos con los otros. Los objetivos. Los objetivos son el logro, son los logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar cada etapa educativa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. Por lo tanto, para empezar, los objetivos ya presentan un marcado carácter competencial. La adquisición de las competencias clave está orientada al logro de los objetivos de cada etapa. Las competencias clave son las capacidades para aplicar a determinados contextos los resultados de aprendizaje obtenidos. Se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su formación y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Se trata de 8 competencias que se desarrollan mediante un conjunto de descriptores operativos que configuran lo que se denomina perfil de salida del alumnado al término de cada etapa educativa. Estos descriptores especifican las habilidades relacionadas con cada competencia. Como vemos, hasta aquí realmente el cambio todavía no es grande en relación con el currículo básico. Simplemente se modifican las competencias clave y se concretan con el perfil de salida para cada etapa. Pues bien, una de las principales novedades relacionadas con el enfoque competencial del nuevo
diseño curricular es la implementación de unas competencias específicas para cada materia derivadas de las competencias clave. Las competencias específicas son habilidades, capacidades y saberes propios de cada materia que el alumnado debe poder desplegar en la solución de actividades o situaciones de aprendizaje diversas. Estas competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre el perfil de salida del alumnado, los saberes básicos de las materias y los criterios de evaluación. Por lo tanto, aquí sí que ya encontramos una importantísima novedad. Son las competencias específicas, que son diferentes en cada materia y sobre las que vamos a trabajar de manera directa. Porque las competencias específicas conectan las competencias clave con los saberes básicos, que son los contenidos, y los criterios de evaluación de cada materia. En otras palabras, cuando nuestro alumnado conseguimos que desarrolle las competencias específicas de nuestras materias, está alcanzando el perfil de salida de las competencias clave. Los saberes básicos son los contenidos, es decir, los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de cada materia, cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas y para el logro de los objetivos. Es decir, los contenidos no dejan de ser importantes, porque es sobre estos saberes básicos sobre los que se construye realmente el aprendizaje por parte del alumnado. Ahora bien, es un aprendizaje que está orientado a la adquisición de las competencias y al logro de los objetivos. No es un aprendizaje basado en la mera acumulación de saberes. Los métodos pedagógicos que se proponen, sirven al desarrollo de los aprendizajes orientados a la consecución de las competencias. La principal novedad aquí reside en la inclusión de una nueva herramienta metodológica, que es el diseño universal para el aprendizaje. Lo vais a usar mucho, es el DUA, que prioriza y define como eje de la enseñanza y el aprendizaje el desarrollo de las competencias en el alumnado. Y para ello se insiste en el planteamiento de situaciones de aprendizaje que constituyan un marcado carácter competencial, un verdadero aprendizaje aplicado y significativo a través de los problemas y retos relacionados con problemáticas inmediatas, reales y actuales. Como vemos, aquí encontramos la potenciación de un cambio que se había planteado hace tiempo y que ahora cobra especial relevancia. Se trata de proponer en el aula actividades que sean verdaderamente competenciales o situaciones de aprendizaje donde el alumnado tenga que tomar decisiones mediante retos, problemas o proyectos. Estas situaciones de aprendizaje se construyen sobre los saberes básicos y en ellas se desarrollan las competencias específicas que a su vez contribuyen al perfil de salida de las competencias clave y con ello se alcanzan los objetivos. En definitiva, en otras palabras, como veis, está todo completamente relacionado. En cuanto a los criterios de evaluación, bueno, pues actualmente son los parámetros o referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia en el proceso de aprendizaje. En otras palabras, son el referente de la evaluación competencial. Referente de evaluación los vamos a usar para evaluar. Otros elementos que también se han de tener en cuenta son la atención a las diferencias individuales del alumnado y la educación en valores y la transversalidad. En este sentido, la nueva ley educativa tiene como uno de sus objetivos fundamentales garantizar la equidad en la educación a partir de un modelo inclusivo que tenga en cuenta a todo el alumnado y le permita alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, para el cual se podrán implementar todas aquellas medidas que sean necesarias para garantizar su desarrollo. Con respecto a la educación en valores y la transversalidad, se pretende responder a las nuevas exigencias de la sociedad a través del fomento de la igualdad de género y la coeducación, de la comprensión lectora, oral y escrita, de la comunicación audiovisual y de la competencia digital, del espíritu crítico y científico
de la educación emocional y en valores como la paz y la creatividad, de la educación para la salud y la educación sexual también, así como el despliegue de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En resumen, una nueva forma de enseñar, más activa por parte del profesorado y más centrada en el desarrollo de las competencias del alumnado y, por qué no decirlo, más divertida tanto para unos como para otros. Ya conocéis tanto un diseño curricular como otro. Sabéis que es una programación y una unidad didáctica, así que vamos a empezar a trabajar. Lo primero de todo es planificar el trabajo didáctico, es decir, vamos a hacer un índice, que eso sí es modificable, de la programación didáctica para las plazas de reposición y nueva creación y de la unidad didáctica para las plazas de estabilización. El índice es lo primero que debe contener tanto la PD como la unidad didáctica. Su importancia reside en que a este acude el tribunal para comprobar que contiene todos los elementos mínimos que indica la convocatoria de oposiciones. Por esto, no os preocupéis realmente porque las programaciones y las unidades didácticas que vais a aprender a hacer no van sobre mínimos. De hecho, nosotros siempre hacemos más elementos, trabajamos programaciones y unidades mucho más extensas de lo que los mínimos establecen, exigen. En el índice aparecerán los componentes de la PD o de la unidad didáctica y la página en la que se encuentran. Quisiera recordar que las convocatorias ponen generalmente un límite de páginas para las programaciones didácticas. No sabemos si ocurrirá lo mismo a la hora de elaborar las unidades didácticas porque es la primera vez que encontramos oposiciones de estabilización. También hay que estar atentos a lo que indica la convocatoria, a lo que ésta establezca, en cuanto al índice, si computa o no la extensión máxima de páginas o si debemos crear un índice aparte y entregarlo en folio suelto al tribunal, etc. Además, puede ser que la convocatoria indique un tipo de índice concreto con unos elementos determinados, pero en general suelen ser los índices y las programaciones de creación propia. Mi consejo es que el índice coincida con los criterios de valoración de los procesos selectivos. Pero no os preocupéis por todo esto, porque todos estos detalles, cuando salga la convocatoria, os los comentaré. Os mandaremos un comentario resumen sobre esta y los abordaremos. Bien, de momento os invito a visitar el módulo Legislación de la plataforma eLearning. Primero, clicad en Tribunales y descargaos los criterios de valoración de los últimos procesos selectivos. Tenedlos siempre cerca y cuando programéis, procurad que cumplís con esos criterios en serio. Esto es muy importante. También es recomendable que sigáis el orden que establecen los criterios a la hora de presentar vuestro trabajo didáctico al Tribunal de Oposiciones. Y luego, después de esto, clicad en Normativa. Al hacerlo, os llevará a un mapa de nuestras comunidades autónomas. Arriba del todo aparece una pestaña llamada MEF, referente al Ministerio de Educación y Formación Profesional. Si pinchamos en la comunidad autónoma por la que queremos presentarnos, aparecerá un despliegue de toda la normativa debidamente actualizada y organizada por etapas. El primer documento de todos ellos se llama 01 Normativa y es un resumen de la normativa en vigor en el presente curso escolar. El segundo documento se llama 02 Comentario y es el comentario de la última convocatoria. Descargaos estos dos documentos para tenerlos también a mano. Vamos a programar de acuerdo a lo que establece, por supuesto, la normativa vigente, lo establecido en la última convocatoria y lo establecido en los anteriores criterios de valoración. A fecha de que grabo esta clase, todavía no se han publicado la totalidad de la nueva normativa que se utilizará en el presente curso escolar. Falta la de algunas comunidades autónomas. A medida que se vayan publicando, subiremos la nueva normativa a la plataforma, modificaremos el documento resumen 01 Normativa y os avisaremos por mensajería. Cuando salga la próxima convocatoria, hay un comentario resumen sobre esta y si hubiera cambios, nos adaptaríamos. Y cuando salgan los criterios de valoración, también os avisaremos. Aunque esto ya será muy tarde, unos días antes del examen. Por este motivo, quiero que aprendáis en las clases y con los ejemplos de los bloques diferentes enfoques de programación, porque al aprender con las clases y los bloques y los ejemplos, estaréis preparados para adaptaros a los cambios que podamos encontrar tan solo unos días antes del examen.
¿Ya os habéis descargado los criterios de valoración, la normativa y el comentario de la última convocatoria? Pues sigamos con el índice. Existen muchos modelos de índice de un trabajo didáctico, porque hay muchas formas de programar. Es importante que cada persona construya su propio índice, siempre respetando lo que diga la convocatoria. Por este motivo, os proporcionamos nombres alternativos a cada parte de la programación o unidad didáctica, para que en la medida de vuestras posibilidades construyáis un trabajo que sea original y bueno, pues al observar realmente no os vais a perder, porque al observar los ejemplos del bloque y de su anexo podréis elaborar realmente un trabajo de verdadera calidad, original. Estos ejemplos os van a dar la seguridad de que lo estáis haciendo bien, de que vais por el buen camino. Pues bien, el índice que vamos a hacer de momento no es más que una estrategia inicial, que se irá modificando según avancemos a lo largo del curso. Podemos considerarlo solo un plano sobre el cual construiremos nuestra programación o unidad didáctica. Debemos estar preparados para posteriormente modificar y completar este índice inicial, particularmente cuando salga la convocatoria. Es bastante probable que las convocatorias de los próximos procesos selectivos traigan novedades. Esto va a ser inevitable, debido tanto al cambio en el sistema de acceso a la función pública docente como por el cambio de la normativa. ¿Qué elementos debe incluir el índice de una programación didáctica? En primer lugar, vamos a hacer una introducción que puede llamarse justificación, consideraciones generales, preámbulo, síntesis inicial, cuestiones previas, etc. Mi consejo es que de momento utilicéis el nombre que aparece en los últimos criterios de valoración de vuestra comunidad autónoma. De este modo, hacéis coincidir el trabajo entregado con estos criterios y se facilita mucho la corrección por parte del tribunal, ¿lo veis? Esto juega a vuestro favor. En ese apartado de la programación presentaremos la materia en la que vamos a programar. También se puede hablar sobre la importancia de programar, los niveles de concreción curricular en educación. Esta introducción no debe ocuparnos más de 2 páginas. En las comunidades en las que se presentan las programaciones a doble espacio no podemos extendernos mucho, por lo que determinados aspectos como por ejemplo los niveles de concreción curricular o la importancia de programar realmente pueden resultar innecesarios. A continuación, vamos a contextualizar la PD. Este apartado se puede llamar contexto, fundamentación, contextualización, condicionantes de la programación, datos básicos, etc. En ese apartado explicaremos el contexto de la PD, tanto desde el punto de vista normativo, es decir, el marco legal vigente y de referencia para la etapa y el curso en el que estamos programando, como del contexto propiamente dicho, el entorno, el centro y el grupo al que se dirige nuestra programación de aula. Su extensión recomendable es de unas 3 o 4 páginas. Todas las convocatorias de oposiciones se establecen para las programaciones que deben traer objetivos, que también pueden definirse como metas, como propósitos de la programación. Tienen como referencia los establecidos oficialmente en la normativa, que son los objetivos de la etapa para la que se programa, la ESO o el bachillerato. Es frecuente relacionar estos objetivos con otros elementos curriculares como las competencias, a fin de demostrar cómo se alcanzan los objetivos de la etapa mediante la programación, la cual persigue el desarrollo de las competencias. Esa es la clave. La extensión recomendable de este apartado puede ser 4 o 5 páginas, no más. En cuanto a las competencias, estas constituyen otro de los elementos que son imprescindibles y que debemos incluir en toda programación didáctica. En este apartado indicamos el tratamiento que vamos a darle a las competencias a lo largo de la programación, se llama enfoque competencial. Es aconsejable que se relacionen las competencias con el resto de los elementos curriculares. ¿Sí? Una de las novedades del nuevo diseño curricular derivado de las enseñanzas mínimas son las competencias específicas de cada materia, de modo que si programamos en primero o tercero de la ESO o primero de bachillerato, se han de explicar el tratamiento de las competencias específicas y cómo contribuyen al perfil de salida de escritores operativos de las competencias clave.
Todo esto lo vamos a ver en su correspondiente clase y bloque didáctico, así que no os preocupéis, ¿eh? De momento, lo único que estamos haciendo es tenerlo en cuenta para hacer un buen índice. Este apartado no debería extenderse más de unas 4 páginas. También puede llamarse enfoque competencial, concreción de las competencias o desarrollo de las competencias. Competencias clave. En Cataluña y en Euskadi las competencias son básicas. El apartado de contenidos. En el currículo básico, saberes, son contenidos en el currículo básico y saberes básicos en las enseñanzas mínimas. Bueno, ese apartado es muy fácil de resolver. Solo hay que extraerlos correctamente del currículo de nuestra comunidad autónoma para el curso en el que estamos programando. Ya está. Podemos relacionar los contenidos con otros elementos curriculares e indicar la secuenciación, formando unidades didácticas o situaciones de aprendizaje. Estos contenidos se concretarán en las unidades didácticas a través de las unidades didácticas o a través también de las situaciones de aprendizaje. Otro apartado necesario de la PD es la metodología que vamos a utilizar en el aula. Puede recibir muchos enfoques. Podemos explicar los principios generales que fundamentan nuestra metodología, así como las estrategias, las tácticas más concretas a utilizar ya en el aula. Se valora generalmente que se explique la tipología de las actividades que utilizaremos, así como las actividades complementarias que pretendemos realizar. Es interesante exponer la organización del alumnado en su relación con el espacio, con el tiempo de que disponemos para dar clase, junto con los materiales, recursos que vamos a utilizar en el desarrollo o despliegue de las situaciones de aprendizaje. La interdisciplinaridad se valora positivamente. Se trata de mostrar cómo nuestra materia colabora con otras a través de trabajos o de proyectos interdisciplinares. Haremos hincapié en el uso de las metodologías activas para favorecer el enfoque competencial del diseño universal para el aprendizaje, así como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, retos, el aprendizaje cooperativo, así como cualquier otro tipo de metodología activa, como por ejemplo aula invertida, Flipped Classroom. La extensión recomendable para este apartado es de 7 u 8 páginas, no más. Se puede organizar libremente, dividirse en varios subapartados y utilizar diferentes nombres para cada uno de ellos. Por ejemplo, podríamos llamarlos recursos metodológicos, soporte didáctico, soporte metodológico, principios, estrategias, técnicas, medios materiales, personales y ambientales de la programación o planificación de los recursos metodológicos de la programación didáctica, entre otros nombres. Las programaciones deben incluir un apartado dedicado a la atención a las diferencias individuales del alumnado. La extensión recomendable es de 5 o 6 páginas como máximo. Se puede organizar de muchas maneras. Además, se puede utilizar diferentes nombres para este punto. Por ejemplo, atención a la diversidad, equidad, medidas de atención a la diversidad en el aula, aula inclusiva, individualización del aprendizaje o respuesta a la diversidad. Lo primero que haremos es diseñar el tipo de alumnado de nuestro grupo que requiere atención específica de apoyo educativo y a continuación describiremos las medidas que tomaremos con ellos. En Cataluña y Euskadi es importante tener en cuenta la perspectiva de género y la coeducación porque aparecen en los criterios de valoración. Todo esto lo veremos más adelante en un bloque didáctico específico, en el que se abordará tanto la atención a la diversidad del alumnado con sumo detalle con las medidas habituales que se toman en el aula. Los elementos transversales. Pues estos se nombran en la normativa, por lo que es conveniente que nuestra programación didáctica demuestre cómo vamos a trabajar los elementos transversales. En el currículo básico se refieren al uso y manejo de las TIC y la comunicación audiovisual, el emprendimiento, el fomento de la lectura y de la expresión oral y escrita y la educación cívica y constitucional. Y en las enseñanzas mínimas se amplían con la educación en valores, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad. También la educación para la salud, incluido lo afectivo sexual,
la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. Muchos de estos elementos pueden trasladarse a otros apartados de la PD porque programar es ejercer nuestra libertad de enseñanza. No hay un único camino. Sin embargo, lo más apropiado es realmente crear un apartado dedicado a los elementos transversales, que también se puede llamar, por ejemplo, elementos del proceso, otros elementos del proceso de enseñanza y aprendizaje, otros elementos curriculares, otros elementos de la PD, transversalidad, temas transversales. La extensión recomendable es de 4 o 5 páginas como máximo. En Euskadi, por cierto, no hay elementos transversales como tal porque se trabajan dentro de unas competencias llamadas competencias transversales. Junto con la metodología, la evaluación es uno de los apartados más importantes del documento. Hay que hacer alusión a los criterios de evaluación que establecen la normativa curricular. Por otra parte, es muy importante que se indiquen con claridad los procedimientos e instrumentos de evaluación, entre los que subrayaremos el uso de rúbricas. También comentaremos cómo se realizará la evaluación con el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo. Hablaremos de los planes de refuerzo y los planes específicos personalizados, individualizados. Se pueden tratar las fases de evaluación y los tipos de evaluación que utilizaremos. La evaluación continua, formativa, integradora, diferenciada, coevaluación, autoevaluación, etc. Es esencial que expliquemos bien cómo vamos a calificar con términos comprensibles. Se recomienda incluir los mecanismos de información al alumnado y a sus familias, así como una breve explicación de la evaluación final y del sistema de recuperación. Evaluación extraordinaria solo en bachillerato. Finalmente, es necesario que se aborde la evaluación de la práctica docente. Este apartado de evaluación también se puede llamar procedimiento de evaluación, evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, criterios de evaluación, etc. Se aconseja una extensión de 6 hasta 10 páginas. Aquí nos podemos extender. Y bien, en el apartado sobre las unidades didácticas vamos a distribuir los elementos que componen el currículo y que hemos organizado en nuestra programación didáctica y que se han presentado, por tanto, anteriormente, de manera equitativa, formando unidades de trabajo. Esta es la clave del trabajo didáctico. Una vez se hayan distribuido los elementos curriculares en unidades didácticas, se organiza su distribución temporal a lo largo del curso, para lo cual se ha de tener como referencia un calendario escolar real de un centro de la comunidad autónoma por la que programemos. Una vez realizada la distribución temporal o secuenciación de las unidades didácticas, se realizan unas fichas o resúmenes que concretan los elementos curriculares que llevará cada unidad. Estas unidades didácticas podrán organizarse en forma de situación de aprendizaje. Lo veremos en la clase dedicada a Didáctica 09, cómo transformarlas en situaciones de aprendizaje. En Canarias creemos situaciones de aprendizaje desde el comienzo. En Euskadi, situaciones problema y en Cataluña, secuencias didácticas. La extensión recomendable es de 1 página a página y media por unidad didáctica, a lo sumo 2 páginas por unidad. Dependerá de los límites y del formato que establezca la convocatoria. Es aconsejable que en la PD se indique la bibliografía y la webgrafía utilizada y consultada. Con hacer uso de 6 a 8 manuales realmente es algo bastante realista, y en cuanto a webgrafía se recomienda indicar solo aquella que de verdad tenga relación con la PD, lógico. Más adelante esto ya lo veremos. Este apartado irá al final de la programación didáctica, con 1 página realmente es más que suficiente. También se puede llamar referencias bibliográficas, bibliografía, webgrafía, textos consultados, publicaciones en los que se apoya la programación, etc. Si la convocatoria nos ofrece la posibilidad de incluir anexos, es conveniente hacer uso de aquellos, eso sí, que sean oportunos y congruentes con nuestro trabajo didáctico, que no sea una cuestión solo de engordar el trabajo didáctico. La extensión de los anexos la suele establecer la propia convocatoria. A veces los anexos no entran en el cómputo de páginas del documento que se entrega, con lo que se dispone de mucha libertad para entregar un trabajo didáctico verdaderamente completo. En
cualquier caso, insisto, los anexos deben ser congruentes con la PDE y deben ajustarse a lo que establezca la convocatoria. A fin de preparar bien los procesos selectivos para las plazas de estabilización, vamos a empezar a elaborar una unidad didáctica completamente desarrollada con todo lujo de detalle. Al no tener precedentes de este tipo de oposiciones, hasta que nos haga la convocatoria, es difícil conocer aspectos como, por ejemplo, los elementos mínimos que se pueden exigir o si establecerán límites en el número de páginas de la unidad didáctica a entregar. De modo que inicialmente vamos a hacer una unidad didáctica muy detallada y extensa, partiendo de los criterios de valoración utilizados en los últimos procesos selectivos para la parte de la exposición oral de una unidad didáctica. Más adelante ajustaremos esta unidad a la convocatoria de oposiciones de este año. Los elementos que debería incluir una unidad didáctica desarrollada son bastante parecidos a los elementos curriculares que hemos descrito para la programación, pero ahora mucho más concretos y detallados, porque la unidad didáctica es una propuesta de trabajo que forma parte de una programación de aula. No obstante, no quiero que os preocupéis porque cuando se haga la convocatoria haré un comentario resumen sobre esta y los elementos que exija la parte de la unidad didáctica y haremos los cambios oportunos. Así que tendremos tiempo para realizar todos estos ajustes. En primer lugar, vamos a elaborar un título original y congruente con la temática que aborda la unidad. Puede ser breve e indicar con claridad el tema del que trata, o puede ser más motivador y más original. Fijaos en los ejemplos, algunos son realmente creativos. Esto es especialmente relevante en unidades didácticas que están organizadas en forma de situaciones de aprendizaje. Ahí se buscan títulos alternativos muy motivadores. Después del título de la unidad didáctica, hay que redactar una introducción o presentación o justificación que consiste en una breve síntesis del tema sobre el que trata esa unidad, su importancia, la metodología que se va a utilizar en la enseñanza y, si se quiere, también la finalidad de esta. A continuación, explicamos el contexto de la unidad didáctica. Aquí se indica brevemente el marco normativo vigente en el que se inscribe y el contexto escolar, es decir, el centro educativo, el grupo de estudiantes concreto al que está dirigida la unidad didáctica. Toda unidad debe contener unos objetivos didácticos que podemos denominar aprendizajes deseados. Estos objetivos los redacta la persona docente. Aprenderéis a redactarlos a fin de que demuestren que el aprendizaje es verdaderamente competencial. Es conveniente establecer una relación entre las diferentes categorías de objetivos existentes. De este modo, se demuestra que mediante las metas que se persiguen en la unidad didáctica, se alcanzan los objetivos generales establecidos para la materia, etapa o materia si los hubiera. También se pueden relacionar con el resto de los elementos curriculares, como por ejemplo, tanto de la unidad didáctica, criterios de evaluación, competencias y hasta con las propias actividades. Las competencias son otro de los elementos curriculares fundamentales de la unidad didáctica. Encontraréis muchas formas de enfocar este apartado que dependerá realmente del diseño curricular base que se esté utilizando. Bien el de enseñanzas mínimas con competencias clave y competencias específicas, o bien el del currículo básico solo con competencias clave. Ya sabemos que en Cataluña y en Euskadi explicaremos cómo trabajar las competencias básicas. Los contenidos o saberes básicos también han de estar presentes en la unidad didáctica. Se indican los que vamos a trabajar de la normativa curricular vigente para la etapa, el curso y la materia en la que estamos programando y se amplían y concretan en la unidad. Ahí está. En la unidad didáctica también hay que incluir los elementos transversales. Aquí se hará a un nivel mucho más concreto que en la programación. Y otro apartado esencial de la unidad es su metodología. Es importante realizar un breve resumen de la metodología utilizada y explicar su vinculación con el diseño universal del aprendizaje, la formación de situaciones de aprendizaje,
Y si en la unidad didáctica se hace uso de algún tipo de metodología innovadora como el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, en retos, aula invertida o metodologías basadas en las inteligencias múltiples, hay que explicarlo bien. También se valora la interdisciplinaridad, es decir, si el aprendizaje propuesto está relacionado con otras materias, pues en tal caso vamos a explicarlo. El apartado de actividades de enseñanza y aprendizaje es el más importante de la unidad didáctica, porque será la variedad, la secuenciación y la calidad de las situaciones de aprendizaje o actividades y tareas propuestas lo que nos permite demostrar la eficacia de nuestra enseñanza. Es aconsejable distribuir las actividades por sesiones, secuenciarlas por orden de dificultad y detallar los contenidos, las competencias y los criterios de evaluación trabajados con ellas, así como las estrategias metodológicas utilizadas en ellas, es decir, la dinámica del aula, los agrupamientos del alumnado, la organización del espacio y del tiempo. Todo relacionado al detalle. El apartado dedicado a los materiales y a los recursos didácticos es muy sencillo. Bastaría con describir detalladamente todos aquellos que se utilizan en la enseñanza de la unidad, incluyendo el uso de las nuevas tecnologías. La unidad didáctica debe incluir un apartado dedicado a la atención a las diferencias individuales del alumnado. Aquí vamos a detallar las medidas tomadas con el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo, ACNEAE, y necesidades educativas especiales, ACNE. Primero describimos el tipo de alumnado del grupo que requiere atención específica y luego explicamos los tipos de medidas, las medidas concretas que vamos a usar en esa unidad. No hay que olvidarse de incluir actividades de refuerzo y de ampliación y también la evaluación de ese alumnado. La evaluación. Pues la evaluación es uno de los apartados más importantes de la unidad didáctica. Aquí tenemos que explicar el sentido de la evaluación e introducir los elementos que permiten evaluar al alumnado. Los criterios de evaluación son imprescindibles. Los estándares de aprendizaje del currículo básico han pasado a ocupar un mero papel orientativo y han desaparecido por completo en las enseñanzas mínimas. Es importante indicar las actividades de evaluación con los procedimientos e instrumentos de evaluación y sus ponderaciones o participación en la evaluación de la unidad. Indicaremos también el uso de rúbricas y haremos un resumen de los criterios de calificación que recojan los aspectos relacionados con la evaluación, con un lenguaje muy claro y muy sencillo que sea fácil de comprender por el alumnado y sus tutores y sus padres. Se aconseja explicar el proceso de recuperación de la unidad, también los mecanismos de información del proceso de evaluación a las familias, al alumnado y a las familias, por eso el lenguaje tiene que ser sencillo. Cómo evaluar al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o necesidades educativas especiales, la autoevaluación de la práctica docente y la evaluación de la propia unidad. Y finalmente, se indicará la bibliografía y webgrafía utilizada en la elaboración de la unidad didáctica, también como fuente para realizar sus actividades. Si la convocatoria nos lo permite, haremos una unidad didáctica muy visual y atractiva, con imágenes de calidad para las actividades y para las situaciones de aprendizaje que realicemos. Pues bien, estos son los elementos recomendables que debe contener el índice de vuestra programación o unidad didáctica. Pero recordad que este orden no necesariamente debe cumplirse. Es más, se anima a que cada persona aspirante elabore su propio índice, únicamente sujeto a las exigencias de la normativa y de la convocatoria y de la comunidad autónoma por la que nos presentemos. Mi consejo es seguir el orden establecido en los criterios de valoración, siempre que se pueda, Será siempre bienvenida la creatividad a la hora de que cada persona aspirante elabore su propia programación o unidad didáctica. En cuanto echéis un vistazo a los ejemplos del bloque y de los anexos, podréis comprobar la originalidad de algunas de las propuestas. Otras son más conservadoras, pero hay otras propuestas muy originales. En cualquier caso, es importante que comprendáis que estamos aprendiendo a programar para unas oposiciones.
Las programaciones y las unidades didácticas que se manejan en los centros educativos son muchísimo más sencillas en comparación con lo que nosotros presentamos a los tribunales de oposiciones, puesto que en oposiciones lo que hacemos es intentar demostrar al tribunal que nuestro trabajo es de gran calidad, es superior a lo habitual, a lo normal. Cuando vayáis a hacer el índice, recordad que se trata de un índice inicial aproximado a vuestra futura PD o unidad didáctica. De momento, solo es una propuesta. A medida que vayamos programando, iréis modificando este índice inicial. Particularmente, cuando se haga la convocatoria lo modificaremos. Y ahora que ya conocemos los elementos que han de aparecer en el índice, os voy a explicar cuál es el sentido de la justificación, la introducción o consideraciones generales tanto de una programación didáctica como de una unidad didáctica. En la introducción, justificación o consideraciones generales de una programación didáctica, se puede hablar sobre la materia en la que se programa y sobre la importancia de programar en educación. También se puede explicar el sentido que tiene el trabajo didáctico que se presenta a nivel social y educativo. De hecho, es lógico que lo primero que hagamos es presentar la materia en la que vamos a programar. Es decir, se trata de explicar su sentido e importancia, su aportación a la vida del alumnado. ¿Necesitáis inspiración para ello? Entonces, acudid a la normativa. En las introducciones pedagógicas, tanto del currículo básico como de enseñanzas mínimas, como de los currículos de nuestras materias, encontraréis unos preciosos textos, algunos de los cuales disfrutan de una extraordinaria calidad literaria, los cuales os podéis inspirar para introducir adecuadamente la programación didáctica de la materia. Si tuvierais suficiente espacio para programar, entonces la PD puede incluir un apartado dedicado a la importancia y a la necesidad de programar en educación. No obstante, este apartado no es estrictamente necesario, no os obsesionéis con él. El propósito que buscamos es crear un plan de trabajo eficiente para una materia, por lo que la teoría sobra. Vamos a hacer un trabajo práctico, no teórico. He comprobado que muchas personas aspirantes confunden un TFM o una tesis doctoral con una programación didáctica. Una programación didáctica es un plan de trabajo anual de una materia concreta, es decir, es un instrumento para la acción educativa y la concreción de los elementos curriculares para un grupo específico de estudiantes en un centro educativo. Programamos porque necesitamos planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje y conectar la práctica docente con el proyecto educativo del centro en el que está contextualizada. En el caso de que estemos elaborando una unidad didáctica, la introducción es algo muy sencillo porque básicamente se trata de elaborar una pequeña síntesis del tema que será objeto de estudio en esa unidad didáctica, haciendo hincapié en la importancia del aprendizaje propuesto. También es aconsejable explicar brevemente la metodología de trabajo en esa unidad didáctica, sobre todo si vamos a hacer posteriormente una situación de aprendizaje y explicar qué pretendemos conseguir, como el producto final, por ejemplo. Fácilmente modificaréis este apartado más adelante a medida que avancemos en didáctica y tengáis las ideas más claras, particularmente cuando lleguemos a la metodología, porque ya aprenderéis novedosos enfoques didácticos, pedagógicos, que seguramente queréis utilizar en vuestra propia enseñanza y que ahora mismo no conocéis. Bien, pues cuando veáis los ejemplos del bloque, comprenderéis la variedad de las propuestas existentes con diferentes enfoques. Leed los ejemplos porque os ayudarán a enfocar y realizar correctamente tanto la introducción de vuestra programación o unidad didáctica, las dos cosas realmente. Procurad ser originales, innovad, no copiéis, demostrad todas vuestras cualidades y demostrad todas las ganas que tenéis de dar clase. Porque programar es eso, es planificar vuestro trabajo como vosotros os imagináis como docentes, lucíos. Para concluir, no os excedáis en la extensión de este apartado. La extensión de la PD y de la unidad didáctica dependerá de la convocatoria y de los límites espaciales que ésta establezca. No obstante, es preferible programar in extenso, porque al hacerlo extensamente se aprende más y luego pues podemos recortar. El trabajo didáctico, que sepáis que está en constante elaboración.
En ninguna corrección que hagamos se cierra del todo. Solo se cierra cuando tengamos la convocatoria y hagamos la corrección final. Para que os vayáis haciendo una idea de los límites espaciales y del formato, es importante que leáis la última convocatoria de oposiciones de la comunidad autónoma por la cual tenéis intención de presentaros, o al menos el comentario que ya tengo hecho de esta y que anteriormente os he indicado que os podéis descargar del módulo Legislación Normativa de la plataforma eLearning. Tanto los límites espaciales como el formato pueden cambiar en la siguiente convocatoria, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. No obstante, para guiarnos, aproximadamente seguimos lo que estableció la última y lo que establecieron los últimos criterios de valoración. En cualquier caso, siempre obedeceremos a lo que diga la convocatoria del año que nos presentamos en esas oposiciones, lógicamente. Por ese motivo, durante el curso se va a ir corrigiendo la programación y la unidad por apartados, pero sin cerrar. Y al final tendréis que maquetar y entregar la programación o unidad con las exigencias establecidas en esta para una corrección final del documento que se vaya a presentar. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso. Ahora os aconsejo leer la teoría del bloque, ahora sí, y todos los ejemplos que se adjuntan. Inmediatamente volvemos con la segunda parte de la clase, que ya está dedicada al anexo, con ejemplos específicos para cada comunidad autónoma. Venga, hasta ahora. ¿Qué tal? ¿Os han gustado la teoría del bloque y los ejemplos? ¿A qué fácil? Al final no es tanto como se piensa al principio cuando empezamos el curso y empezamos a programar. Esta segunda parte de la clase está dedicada a aspectos específicos de cada comunidad autónoma. Iré comunidad por comunidad, explicando las características y las peculiaridades que presenta cada una de ellas. Siempre seguiré el mismo orden, que es el que aparece en el bloque, por si el alumnado de alguna determinada comunidad autónoma pues lo que quiere hacer es saltarse las explicaciones del resto y va directamente a la suya. Las últimas son para Canarias, para Euskadi y para Cataluña, porque son las comunidades que más difieren. Esta parte inicial, relativa a la introducción de la programación y unidad didáctica, no ofrece diferencias importantes entre comunidades autónomas. Si estamos elaborando una programación didáctica, lo mejor que podemos hacer es acudir al currículo autonómico vigente, en el curso impar, el derivado de las enseñanzas mínimas, y en el curso par, el derivado del currículo básico. En el documento 01 normativa de cada comunidad autónoma se indica el currículo correspondiente y en la carpeta que hay en legislación os lo podéis descargar. Os recuerdo que todavía no se han publicado todos, a fecha que grabo esta clase. Bien, entonces leed la introducción que cada uno hace de la materia en la que vamos a programar y tenemos que interpretar esa introducción con nuestras propias palabras. En el caso de que estemos elaborando una unidad didáctica, tal y como hemos comentado anteriormente, explicamos su temática, su metodología, su importancia y la finalidad que persigue su aprendizaje. Con respecto al índice, sí que podemos encontrar diferencias entre comunidades, algunas de las cuales he venido comentando ya y que encontraréis registradas en los ejemplos específicos de cada comunidad. En estos ejemplos no os podéis perder realmente con estos ejemplos, porque ni tanto para la realización de una PD como para la realización de una unidad didáctica. Hay que tener en cuenta que las convocatorias de oposiciones indican siempre unos contenidos mínimos de las programaciones y de las unidades. Por lo tanto, es conveniente acudir a los comentarios de las convocatorias para conocer cuáles son esos mínimos y, por supuesto, nuestra intención es superarlos. Fijaos en que esos mínimos, curiosamente, que están indicados en la convocatoria, coinciden con el apartado de la normativa dedicado a programaciones didácticas que no todas las comunidades autónomas tienen y que está dentro de la normativa curricular autonómica que ahora voy a ver, ahora os voy a explicar. Para detallar mucho más el trabajo didáctico, tanto de la programación como de la unidad, sigue el orden establecido en los criterios de valoración de los últimos procesos selectivos. Ese es el mejor consejo. Siempre los criterios de valoración, que así se examinan, así. Bien,
Ahora voy a indicaros la normativa que tenemos que tener en cuenta a la hora de programar en este curso académico 2022-2023 por comunidades y por cursos. También os indicaré el articulado en el que se abordan los elementos de programaciones didácticas, que insisto, no están en todas las comunidades autónomas, y que todavía no han salido todas las normativas, todos los currículos de todas las comunidades autónomas. Pues vamos a por ello. En Andalucía, el currículo autonómico para los cursos pares se desarrolla a través de la orden de 15 de enero de 2021. Para los impares nos guiaremos por las instrucciones 1/2022 y 13/2022. Ninguno de los documentos citados concreta en su articulado los elementos que deben aparecer en las programaciones didácticas. Aunque sí que hay referencias a lo largo de todo el documento legislativo de los elementos que deben incluir las programaciones, como las actividades que estimulen el uso de las TIC, las medidas de atención a la diversidad, los programas de refuerzo, profundización, procedimientos, instrumentos, criterios de valoración y de calificación, etc. Todo esto aparece en la normativa. También dice que se podrá utilizar como guía el módulo de evaluación de competencias del sistema Seneca, de información Seneca. Por lo tanto, lo que haremos es abordar todos los elementos que se indican en el ejemplo, porque de este modo nos aseguramos que cumplimos con todos los ítems que luego se publican, o por lo menos que se han publicado hasta el momento, en los criterios de valoración. Bien, en Aragón, para los cursos pares, vamos a fijarnos en el artículo 24 de la orden ECD 489/2016 y en el artículo 27 de la orden ECD 494/2016, por el que se aprueba el currículo de ESO y bachillerato respectivamente. Para los cursos impares tendremos en cuenta el artículo 59 de la orden ECD 1172/2022 para el ESO y artículo 54 de la orden que aprueba el currículo del bachillerato. En estos artículos, que podéis ver en el anexo, se establecen los elementos que deben fijar las programaciones didácticas de los departamentos para las materias. Nosotros los concretaremos en nuestras programaciones de aula. El alumnado que programa para el Principado de Asturias en los cursos pares debe cumplir con las prescripciones establecidas en el artículo 35 del decreto 43/2015 y en el artículo 34 del decreto 42/2015, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de ESO y bachillerato respectivamente. Si programáis en un curso impar, fijaos en el artículo 50 del decreto 59/2022 en ESO y en el artículo 40 del decreto 60/2022 para bachillerato. Están en el anexo. Partid de estos elementos y elaborad vuestro propio índice y para ello prestad atención a los ejemplos que se adjuntan. En la Comunidad Autónoma de Cantabria, el alumnado que programa en un curso par debe incluir en su programación didáctica los aspectos que se indican en el artículo 38 del decreto 38/2015 que establece el currículo de la ESO y del bachillerato. En caso de programar en un curso impar, nos tenemos que fijar en el artículo 47 del decreto 73/2022 por el que se establece el currículo de ambas etapas educativas. Lo tenéis en el anexo. Partid de estos elementos para elaborar vuestro propio índice. En Castilla-La Mancha, el currículo autonómico de los cursos pares para la ESO y bachillerato se configura a través del decreto 40/2015. Para los cursos impares se establecen mediante los decretos 82/2022 y 83/2022 para la ESO y bachillerato respectivamente. No encontramos en esta normativa unos elementos concretos que deban incluir las programaciones didácticas. En todo caso, para asegurarnos de que cumplimos con los criterios de valoración que se publican poco antes de los procesos selectivos, lo que haremos es aplicar el esquema que proponemos en los ejemplos porque es el más completo y es el que ya utiliza los criterios de valoración anteriores. El alumnado que se presenta en Castilla y León y programa en un curso par deberá presentar una programación didáctica que haga referencia a la orden EDU 362/2015 y EDU 363/2015, por la que se establece el currículo de ESO y bachillerato respectivamente. Si programáis en un curso impar,
se tendrá en cuenta la nueva normativa curricular. Si os fijáis en el anexo, el esquema de nuestras programaciones didácticas y los ejemplos que se adjuntan recogen los ejemplos que establecieron los últimos criterios de valoración publicados. De momento vamos a seguir estos criterios y bueno, pues este índice también. Para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla hay que incluir en la programación didáctica de los cursos pares los elementos que se indican en el artículo 19 de la orden ECD 1361/2015, por la que se establece el currículo de ESO y de bachillerato. Para los cursos impares se tendrá en cuenta el artículo 17 de la orden EFP 754/2022 para el ESO y el artículo 23 de la orden EFP 755/2022 para bachillerato. Vamos a elaborar el índice a partir de estos elementos que se indican en el anexo también. Lo aplicamos siguiendo nuestro esquema, inspirado en los criterios de valoración, según los ejemplos específicos que se proponen. Y en Comunidad de Madrid programamos con los cursos pares de acuerdo al decreto 48/2015 y el decreto 52/2015 que establece el currículo de ESO y de bachillerato respectivamente. En los impares hay que manejar el decreto 65/2022 en ESO y el 64/2022 en bachillerato. En cualquier caso, no encontramos en toda esta normativa unos elementos mínimos que van a incluir las programaciones didácticas. Por lo tanto, para realizar el índice vamos a utilizar el esquema de nuestras programaciones y de los ejemplos específicos para esta comunidad autónoma porque incluyen los elementos que aparecieron en los criterios de valoración establecidos en los anteriores procesos selectivos. En la Comunidad Valenciana se aconseja que el alumnado que programa en curso par, por supuesto, tiene que seguir al pie de la letra lo que indica y que se propone en el artículo 4 del decreto 87/2015 por el que se establece el currículo de la ESO y el bachillerato. Y si programan un curso impar, es aconsejable que al menos se incluyan los elementos que se indican en el artículo 22 y 23 de los decretos 107/2022 y 108/2022 para ambas etapas. Si os fijáis en los ejemplos del anexo, veréis que el índice es similar, ampliado en determinados aspectos. Estos índices suelen coincidir con lo que posteriormente se publica en las convocatorias de oposiciones en Comunidad Valenciana. Así que para simplificar la tarea de corrección por parte de los tribunales, algo que siempre se agradece, abogando por la sencillez, se aconseja que las programaciones sigan este mismo modelo de índice, que viene a ser el de los criterios de valoración y que luego posteriormente coincide con las rúbricas. En Extremadura, pues en Extremadura es importante que las programaciones didácticas de los cursos pares incluyan en su índice al menos los elementos que se citan en el artículo 5 del decreto 98/2016 por el que se establece la ordenación y el currículo de ESO y bachillerato que se indica en el ejemplo del anexo. Asimismo, las programaciones de los cursos impares incluirán en el índice los elementos que se concretan en el artículo 10 de los decretos 110/2022 y 109/2022 para ESO y bachillerato respectivamente. Como podéis ver en los ejemplos para esta comunidad autónoma, partiremos de dichos elementos para crear nuestro propio índice. Y bien, el alumnado que programa para la Comunidad Autónoma de Galicia en los cursos pares debe manejar el decreto 86/2015, por el que se establece el currículo tanto de la ESO como del bachillerato. Esta normativa curricular no indica elementos mínimos que deben incluir las programaciones didácticas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es seguir el esquema de las programaciones de los ejemplos que tenemos, porque de este modo nos aseguramos que la PD cumple con todos los ítems que aparecen en las rúbricas que posteriormente publican las convocatorias de oposiciones y que son las que utilizan los tribunales para corregir nuestro trabajo didáctico. El alumnado que programa en un curso impar deberá incluir en su índice como mínimo los elementos que se indican en los artículos 16 y 17 de los nuevos decretos por el que se establecen el currículo de la ESO y del bachillerato respectivamente. Los tenéis en el bloque. Bien, en Islas Baleares. En Islas Baleares es importante que las programaciones didácticas de los cursos pares incluyan como mínimo los elementos que se indican en el artículo
19 del decreto 34/2015 y el artículo 24 del decreto 35/2015, por los cuales se establece el currículo de la ESO y del bachillerato respectivamente. En realidad, si nos fijamos en el ejemplo del anexo, vemos que coincide al 100% con el índice de nuestras programaciones didácticas, pero nosotros podemos ampliar estos elementos en determinados aspectos, siempre en pro de la originalidad y de hacer coincidir con los criterios de valoración. Las programaciones didácticas de los cursos impares deberán guiarse por los decretos 32/2022 y 33/2022, por los que se establecen los currículos de la ESO y del bachillerato. En estos documentos, en estos últimos nos indican los elementos mínimos que deben concretarse en las programaciones didácticas, de modo que seguiremos el ejemplo del anexo porque es el más completo y en este caso es el que coincide con los criterios de valoración de los últimos procesos selectivos. En La Rioja también vamos a ajustar nuestro índice al currículo vigente. Por lo tanto, es importante que las programaciones didácticas de los cursos pares incluyan necesariamente los elementos que se indican en el artículo 43 del decreto 19/2015 y en el artículo 44 del decreto 21/2015, por el que se establece el currículo de la ESO y del bachillerato que tenéis en el anexo. Las programaciones didácticas de los cursos impares deben incluir como mínimo los elementos que se indican en el artículo 54 del decreto 42/2022 y el artículo 56 del decreto 43/2022, por el que se establece el currículo de la ESO y del bachillerato respectivamente. Entonces, siguiendo los ejemplos que se proponen, el alumnado que programe en esta comunidad autónoma partirá de estos elementos mínimos para crear su propio índice. El alumnado que programa para Navarra en los cursos pares deberá aprender a manejar los decretos forales 24/2015 y 25/2015, en los que se establece el currículo de las enseñanzas de la ESO y del bachillerato. Si programa en un curso impar, la normativa de referencia será el decreto foral 71/2022 para la ESO y el decreto foral 72/2022 para bachillerato. Si prestamos atención a la normativa, vemos que no se concretan unos elementos mínimos exactamente para las programaciones didácticas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es abordar todos los elementos que se indican en los ejemplos porque siguen lo establecido en los criterios de valoración de las últimas oposiciones. Y en la región de Murcia se aconseja que el alumnado que programa en un curso par incluya en sus programaciones didácticas los elementos que se establecen en el artículo 33 del decreto 220/2015 y en el artículo 26 del decreto 221/2015, por el que se establece el currículo de la ESO y del bachillerato respectivamente. Las programaciones didácticas del alumnado que programa en un curso impar deberán contener al menos los elementos que indican el artículo 37 y 30 de los nuevos decretos por el que se establecen los currículos de ESO y bachillerato respectivamente. En la región recomiendo leer la normativa curricular y utilizar estos elementos que se indican en el anexo como referente para elaborar el índice, pero no dudéis en ampliarlo debidamente siguiendo el esquema que tenemos para las programaciones didácticas porque es el que está establecido, el que se estableció al menos en los últimos criterios de valoración de los últimos procesos selectivos. En Canarias, las diferencias con respecto al resto de las comunidades autónomas en materia educativa son mínimas. Aquí el currículo de los cursos pares se establece a través del decreto 83/2016 para la ESO y bachillerato, en el cual no se indica ningún índice exacto ni los elementos imprescindibles que debe incluir la programación didáctica. Tampoco en el nuevo diseño curricular derivado de las enseñanzas mínimas, por lo que seguiremos nuestros modelos y ejemplos, los cuales incluyen los establecidos en la última convocatoria. No obstante, a lo largo del curso se dispone de bloques didácticos específicos para esta comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque tenemos una prueba práctica
en la que hay planteamientos didácticos, intervenciones didácticas, y atender a todos estos ejemplos nos ayudarán a enfocar adecuadamente esta prueba práctica, la parte didáctica de la prueba práctica. En el índice de la programación didáctica vais a ver que desde el principio tenemos situaciones de aprendizaje en lugar de unidades didácticas. Eso es así porque esta comunidad autónoma implantó situaciones de aprendizaje bien temprano a fin de adaptarse a la realidad canaria. Y es que en Canarias se valora mucho la adaptación al contexto en el que se programa, entendiendo la programación de aula como parte del proyecto educativo del centro, en el que se concreta y adapta el currículo autonómico a la realidad socioeconómica, cultural y educativa de ese centro. Para resolver el apartado de la justificación, introducción o consideraciones generales, lo mejor que podemos hacer es acudir al currículo vigente de educación secundaria obligatoria y del bachillerato y leer la introducción de la materia por la que vamos a programar. Ahora bien, insisto, no vamos a copiar literalmente lo que dice el currículo, sino que lo que vamos a hacer es interpretar la materia con nuestras palabras y adaptarlo a la realidad del aula y de ese centro educativo en el cual estamos programando. Con respecto a la situación de aprendizaje desarrollada, podemos seguir el siguiente esquema. Título, que debe ser sugerente, motivador y está relacionado con la temática que aborda, datos técnicos, donde se indicará el centro educativo, la etapa, el curso, el área en el que se va a tratar la situación de aprendizaje, el grupo en el que se dirige y el número de sesiones. Identificación. Aquí se elabora un pequeño resumen del proceso de aprendizaje competencial a desarrollar, se justifica y se razona el sentido de los aprendizajes deseados, haciendo explícitas las intenciones didácticas y se concretan los aprendizajes deseados. Luego la fundamentación curricular. Se indican los elementos curriculares que se trabajarán en la situación de aprendizaje. Una fundamentación metodológica. Aquí explicamos el modelo de enseñanza que se propone. Explicamos la metodología a desarrollar con la secuencia de actividades y su tipología. Y terminamos con las fuentes consultadas y utilizadas, es decir, con la bibliografía y la webgrafía. Las peculiaridades de la normativa de Euskadi hacen necesaria la existencia de un bloque didáctico específico para abordar la prueba de aptitud pedagógica en esta comunidad autónoma. Esto se debe a la Ley 1/1993 de 19 de febrero de la Escuela Pública Vasca, que establece que la educación secundaria obligatoria forma parte de la educación básica. En el presente curso académico se aplicarán los nuevos currículos derivados de las enseñanzas mínimas en los cursos impares, mientras que en los cursos pares llegarán por el actual currículo educativo, que son los decretos 236/2015 y 127/2016, por los que se establece el currículo de educación básica y del bachillerato. En el articulado de estos currículos, de los currículos citados que tenéis en el bloque, se fijan los elementos mínimos que exigen en las programaciones didácticas, que deben existir en ellas y que nosotros tenemos en nuestros modelos, inspirados en los criterios de valoración también de la última convocatoria de oposiciones que aparecía en la propia convocatoria y que aparecieron luego en los criterios de valoración, sí. Si os fijáis, las principales diferencias, si programamos en un curso par, por la que vamos a encontrar, son que las competencias son básicas, no son clave, y en la evaluación y en las unidades didácticas que se plantean realmente es a través de una metodología basada en problemas. Para resolver el apartado sobre consideraciones generales, lo mejor que podemos hacer es acudir a la normativa curricular y leer la introducción que se hace de la materia que vamos a programar. Y con respecto a la unidad didáctica desarrollada, seguiremos el esquema de situación-problema que tenéis en el ejemplo. Se valora mucho la adaptación a la realidad de cada centro, a la realidad vasca. Los centros en Euskadi disponen de una amplia autonomía. Para programar en Cataluña,
contamos con un bloque didáctico específico porque las diferencias en materia curricular son considerables. Para el presente curso académico 2022-2023, el currículo de los cursos pares de ESO y bachillerato se ordena a través de los actuales decretos 187/2015 y 142/2008, respectivamente. El currículo de ESO fue un documento adelantado a su tiempo, esencialmente competencial, que difiere con respecto al Real Decreto de Currículo Básico al amparo de la Ley 12/2009 de 10 de julio de Educación de Cataluña. Buena parte de la forma de entender la educación presente en este currículo ahora la encontramos en las enseñanzas mínimas de la LOMLOE. Mientras que el currículo de bachillerato es un currículo antiguo, que se intentó cambiar por parte del Departamento de Enseñanza de la Generalitat y para el cual se decidió esperar al cambio introducido en las enseñanzas mínimas. El nuevo currículo de los cursos impares se establece mediante los nuevos decretos de ordenación tanto de la ESO como del bachillerato derivados de las enseñanzas mínimas recogidas en los reales decretos publicados por el Gobierno. Por lo que en didáctica, en Cataluña, a partir de ahora se va a hacer más homogénea en relación con el resto de las comunidades. Esto es debido a que las enseñanzas mínimas ya recogen el avance que se había iniciado anteriormente en esta comunidad autónoma en materia educativa. Si vais a elaborar una programación didáctica de un curso impar, los apartados dedicados al índice y a las consideraciones generales son similares a los del resto de las comunidades autónomas, pues no encontramos en el articulado de esta normativa unos elementos mínimos que deban contener las programaciones didácticas, de modo que seguiremos los modelos de los ejemplos que recogen los mínimos que se indicaron en las últimas convocatorias, en las últimas oposiciones. Pero si programáis en un curso par, sí que encontramos diferencias sustanciales en algunos apartados que hay que tener muy en cuenta. Por ejemplo, en bachillerato contamos con objetivos de materia y en cuanto a competencias son básicas, no son clave. Además, en bachillerato hay competencias de la etapa y cada materia también cuenta con competencias específicas. Pero es en la evaluación donde realmente los cambios son más notables. Los cambios con respecto al resto de las comunidades autónomas aquí son evidentes, puesto que se evalúa el grado de adquisición de las competencias básicas trabajadas a lo largo del curso de manera muy clara. No quiero que os preocupéis por todo esto porque realmente ya lo abordaremos en un bloque independiente y en profundidad todas sus peculiaridades relacionando objetivos, competencias y la evaluación de una manera clara y lógica. Para resolver el apartado sobre la justificación, introducción o consideraciones generales de la programación didáctica, lo mejor que podemos hacer es utilizar la normativa curricular vigente para el curso y materia en la que se programa y leer la introducción que cada currículo hace de la materia en la que vamos a programar. Os aconsejo que no copiéis esas descripciones, pero sí que es bueno que las leáis y que las interpretéis, que os sirvan de inspiración a la hora de explicar la importancia de la materia que vais a realizar. Y por cierto, importante, realizad una breve introducción en la que se expongan los criterios pedagógicos y sociales que justifiquen la materia, al servicio del desarrollo de las competencias. Esto viene en los criterios de valoración. Finalmente, a la hora de elaborar una unidad didáctica desarrollada, podemos seguir el mismo esquema que hemos visto para el resto de las comunidades autónomas, pero atendiendo a las peculiaridades que acabamos de comentar con respecto a las competencias y la evaluación si programamos en cursos pares. Básicamente, para los cursos pares tendremos que contener los siguientes elementos en las unidades didácticas desarrolladas. Empezamos por un título que ha de ser original, que ha de estar relacionado con la temática de la secuencia didáctica, una introducción o presentación, aquí sintetizamos el tema sobre el que trata, su importancia, justificamos la unidad desde un punto de vista social pedagógico, resumimos la metodología utilizada y, si se quiere, también podemos hablar de la finalidad, todo ello de manera breve. Contexto. Citamos la normativa educativa de referencia
y el contexto escolar en el que se inscribe, que es el centro y el grupo concreto de estudiantes al que se dirige. Este apartado podemos fusionarlo con la introducción, dando lugar así a una justificación. Se puede hacer de ambas formas. Luego, los objetivos de aprendizaje. Los objetivos aquí se trata realmente de un conjunto de metas concretas y específicas adaptadas al contexto que se pretenden alcanzar y que ayudarán al alumnado a adquirir las competencias. Nos permiten concretar los objetivos curriculares a las características de la unidad didáctica con los cuales hemos de relacionarlos. Estos objetivos deben ser evaluables, de ahí que se asocien a las actividades competenciales que se proponen en la unidad. Y luego las competencias. Hay que indicar las competencias que se van a trabajar en función del currículo, de la etapa, el curso y la materia por la cual estamos programando. Contenidos. Se extraen de la normativa curricular. También se pueden relacionar con los objetivos de aprendizaje y con el resto de los elementos curriculares que están dentro de esa secuencia didáctica, demostrando así que todo está completamente atado. En metodología también. Esto es muy sencillo. Hay que hacer un breve resumen de la metodología que se plantea, priorizando el uso de las metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo, el aula invertida, el aprendizaje basado en problemas, retos o las metodologías relacionadas con las inteligencias múltiples. También hay que comentar las conexiones con otras materias, es decir, la interdisciplinaridad. Actividades de enseñanza y aprendizaje. Este es, sin lugar a duda, el apartado más importante. Se trata de proponer actividades competenciales verdaderamente significativas que sigan una trayectoria clara hacia la elaboración de una tarea o proyecto final a través de una secuencia de actividades coherente en la que intervengan el mayor número posible de competencias. Para que las actividades sean verdaderamente competenciales, las actividades deben estar graduadas según su dificultad. Deben estar convenientemente redactadas explicando su desarrollo y debidamente secuenciadas de manera que posibiliten un proceso que conduce a la elaboración de un producto final. Al relacionarse con los objetivos de aprendizaje, estas actividades alcanzan congruencia, pretenden claramente un fin. También materiales y recursos didácticos. Solo hay que citar los que se utilizan en el desarrollo de la unidad didáctica. Han de ser variados y hay que priorizar aquellos que estén relacionados con las TIC. También hay que abordar la atención a las diferencias individuales del alumnado. Este apartado se resuelve con la formulación de actividades de refuerzo y ampliación para atender a los distintos ritmos de aprendizaje. También hay que detallar los tipos de medidas que fueran necesarias según la tipología del alumnado que esté presente en nuestro grupo clase. Perspectiva de género. Hay que explicar cómo se trabaja la perspectiva de género en el marco del aula inclusiva y cuyo objetivo es eliminar las desigualdades existentes por cuestión de género u orientación sexual. Este ítem apareció por sorpresa en los últimos criterios de valoración. Y la evaluación. En este apartado introducimos los elementos de la evaluación, que son los criterios de evaluación, el instrumentos de evaluación, las actividades relacionadas con los objetivos de aprendizaje implicados, que esté todo muy bien relacionado. Se han de explicar los mecanismos que nos permitirán mantener informado al alumnado, a las familias y al resto del profesorado. Y si en nuestro grupo hay alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, debemos explicar con detalle cómo será evaluado este tipo de alumnado. También hay que incluir la autoevaluación de la práctica docente y de la propia unidad didáctica a través de indicadores de logro. Se terminará con una bibliografía y webgrafía. Hay que indicar la que se ha utilizado para el desarrollo de la unidad, de la secuencia didáctica. Incluso se puede comentar aquí la normativa de referencia. Y una conclusión, era que se sintetice la unidad didáctica, la secuencia y su relevancia de manera breve. Si os fijáis en todos estos elementos, en los ejemplos proporcionados en el bloque, veréis que están optimizados con los criterios de valoración de los últimos procesos selectivos. Lo mejor que podéis hacer es seguir estos ejemplos.
Pues bien, ¿qué hay que hacer esta semana? Esta semana elaboramos el índice aproximado de la PD o de la unidad didáctica, según el caso. De momento, solo es un boceto que posteriormente iremos completando y modificando. A la hora de hacer el índice, os recomiendo cierta originalidad en cuanto a los títulos se refiere. En el bloque tenéis nombres alternativos para cada una de las partes. Una manera de nombrar las diferentes partes de la PD o de la unidad didáctica es utilizar los nombres que utiliza la propia normativa en cada uno de los currículos autonómicos o el orden que establece los criterios de valoración de los últimos procesos selectivos. Yo siempre utilizaría estos. Bien, después vamos a introducir el documento didáctico que estamos elaborando y redactamos una especie de justificación o consideraciones generales. En la programación didáctica se trata de proporcionar en ella nuestra visión de la enseñanza de la materia que vamos a impartir, el sentido que tiene. Como fuente de inspiración podemos utilizar la descripción que cada currículo autonómico hace de las correspondientes materias, pero no copiaremos esas descripciones, sino que las interpretamos con nuestras palabras, a nuestra manera, dándole nuestro sentido pedagógico. En la unidad didáctica vamos a hacer una síntesis del tema sobre el que trata esa unidad y del proceso de aprendizaje que tenemos pensado desarrollar con nuestro alumnado. Como podéis ver, el trabajo de esta semana realmente es muy fácil de resolver, es muy poco, porque nuestra misión, además, consiste en leer el currículo de la comunidad autónoma por la que tenéis pensado presentaros. Recordad que si programamos en los cursos pares, nos guiaremos por el diseño curricular del currículo básico, y si lo hacemos por los cursos impares, debemos manejar los nuevos currículos derivados de las enseñanzas mínimas. Es importante leer el currículo muchísimo. A lo largo del curso, en los anexos, os indicaremos fragmentos importantes del currículo y qué parte hay que visitar para localizar los diferentes elementos. Pero si antes no se ha leído, nunca llega a comprenderse la naturaleza de la prueba de aptitud pedagógica, no se comprende el currículo y no se sabe responder adecuadamente a las preguntas del debate. El currículo de cada comunidad autónoma es la clave para hacer una buena programación didáctica, una buena unidad didáctica y una buena prueba de aptitud pedagógica en su conjunto. En ese documento están las respuestas a todas las preguntas al debate. Al leerlo, adquiriréis la confianza de que estáis haciendo lo correcto, al margen de cualquier interpretación. De hecho, descubriréis que el currículo da mucha libertad y gracias a su lectura tendréis las respuestas a las posibles preguntas que os formule el tribunal durante la prueba de aptitud pedagógica. Lógicamente no hace falta que se lea el currículo completo. El desarrollo de otras materias es necesario, pero la parte general y el desarrollo de nuestras materias es necesario para conocer las enseñanzas que impartimos. De hecho, en legislación normativa, que podéis descargar, desde ahí os podéis descargar los documentos en PDF en los que ya se ha resaltado en fluorescente lo más importante. Leer el currículo os permitirá enfocar adecuadamente el uso didáctico del tema en el aula y la competencia pedagógica de la parte práctica también en los supuestos prácticos. Así que os lo recomiendo, es una gran lectura, la del currículo autonómico. Bien, pues con esto hemos terminado la clase. Nos vemos la próxima semana y mucho ánimo siempre.